Muy buenos días, bendiciones para todos, para todas, desde todos los lugares donde se encuentran. Muchas bendiciones para nuestra pastora Zonal, primeramente por la invitación, Sevigne Aragón, cariñosamente Chevy. Bendiciones para la pastora Jacqueline en la coordinación de esta mañana. Reciban un caluroso saludo de bendición desde el seno de nuestro hogar, mi esposa, mi persona, mis hijos, mis nietos, nietas, descendencia, desde la matriz de este distrito Tayrona, de todas las zonas, como es la Unidad Cristiana Apostólica Cuadrangular. Es para mí en esta mañana un gozo, una alegría poder estar aquí para, en estos breves minutos que nos han asignado, traer una palabra que Dios nos ha permitido vivirla, nos ha permitido saborearla, pero creo que hay más. Creo que lo que hemos alcanzado en el fructificarnos, en el crecer y en el multiplicarnos, tiene más. Creo que Dios nos está pidiendo que volvamos otra vez de regreso a Betel, como lo hizo con aquel patriarca llamado Jacob, a quien en ese mismo lugar por primera vez tuvo un encuentro, tuvo una confrontación, y pasaron 20 años cuando otra vez Dios lo vuelve a llamar. Y en el capítulo 35 del libro de Génesis dice que Dios le dijo a Jacob: levántate y sube a Betel y quédate allí y haz allí un altar al Dios que te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Yo sé que todos queremos crecimiento y sobre todo multiplicación. Fructificación es dar fruto. Fructificación significa fertilidad. Todos nacemos y crecemos, pero no todos los que nacen y crecen se multiplican. Creo que una de las cosas importantes en nuestra vida cristiana son todas estas tres cosas. Jesús le dijo a Nicodemo: te es necesario nacer de nuevo. El que no nace de nuevo no puede entrar, no puede ver el reino de Dios. Una de las cosas que tenemos que, así sea pastores, apóstoles, maestros, líderes, creyentes, estar seguros, plenamente seguros, es que nosotros seamos nacidos del agua y del Espíritu. No convencidos, sino convertidos. Que realmente seamos nuevas criaturas. Porque cuando tenemos esa experiencia, verdaderamente somos nuevos, verdaderamente, y estamos en el proceso para acceder, para entrar en el proceso de crecimiento y de multiplicación, para tener ese crecimiento integral. Jacob venía de una descendencia temerosa de Dios,
Podríamos decir que nació en un hogar cristiano, utilizando un poco el término actual, pero Jacob tenía unas debilidades y tenía unos traumas y tenía unas frustraciones y tenía unos pendientes con Dios, con él, con su familia, con la sociedad, y le era necesario pasar por ese proceso. Yo sé que el tema es bien atractivo, el tema del crece y multiplícate. Eh, yo tengo un dicho que es: todo el que respira, aspira. Y por eso vemos que cuando vienen las temporadas de política en una ciudad como esta, para 19 curules se lanzan 500, 600 en el caso de los concejales, 1000 y pico este año, imagínense, para 19. Y entonces lo mismo sucede en nuestro rol y en nuestro eh, ambiente espiritual, ministerial, de las congregaciones. Y eso no es malo, eso no es pecado, pero hay que hacer, como dice el pastor Caleb Fernández Gracia, el proceso. Y Jacob, por eso voy a tomar este referente hoy para hablar sobre esta parte. Jacob lo tomo porque en Jacob hubo un proceso. El primer uso de este título, crece y multiplícate, cuando Dios estaba creando el mundo y todas las cosas, se la dio, se la ordenó a Adán y Eva. En Génesis capítulo 1, verso 28. Y luego lo encontramos otra vez en Noé, en el capítulo 9, versículo 1. Más adelante lo encontramos en el capítulo 17, cuando Dios le habla, le hace el llamado a Abraham, en el capítulo 17, versículo 1, aunque en el 12 también hace una referencia, pero en el 12 era Abraham, ya en el 17:1 es Abraham. Ahí encontramos esos 4 llamados: asignación, orden, que se le da. Luego vemos que en Génesis 28, versículo 3, Isaac bendice a Jacob y ahí también recibe esa orden, recibe esa asignación, ese título, ese legado también de fructificar y de multiplicarse. Es interesante que nuestro Dios nos marcó en nuestra naturaleza bajo esa orden. Nacemos, crecemos y nos multiplicamos. Y cuando hablamos de multiplicación, eso significa aumentar, eso significa de una manera considerable un crecimiento, un aumentar en una cantidad de algo o en un número proporcional. Es sobrepasar los niveles de límite o el promedio que el común pueda tener. Hay gente que suma, pero no multiplica. Estamos llamados a crecer, a fructificar y aumentar en cantidad
lo que nos ha sido dado. Por ejemplo, si son los dones, si son los talentos, si son las habilidades, si te dan un dinero y te dice, bueno, multiplícame ese dinero, o si te dan una cría de animales y te dicen, bueno, aquí hay 5, multiplícalos más y usted lo lleva a una cantidad o a un número. Entonces, esta palabra en el hebreo, eh, aumentar o abundancia, tiene una connotación de producir utilidad, beneficio, eh, algo provechoso, algo productivo, ser un fecundo, tener un nivel lucrativo superior al promedio general. Entonces, cuando yo veo todas estas cosas, tomo como ejemplo la vida de este hombre llamado Jacob. Estamos en un tiempo donde se está hablando mucho de avivamiento. Y cuando se habla de avivamiento, lo primero que se piensa es en gente, en incrementar el número de miembros, el número de asistentes, de congregados en los templos. Pero el verdadero avivamiento empieza como empezó en la vida de Jacob. Por eso Dios llama por segunda vez para continuar el proceso en la vida de Jacob. Dios habla a Jacob llamándolo que regresa a Betel. Dijo Dios a Jacob, levántate y sube a Betel y quédate allí y haz allí un altar al Dios que te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Todos queremos crecimiento, todos queremos multiplicación, pero a veces queremos todas esas cosas fuera del lugar, fuera del propósito, fuera de ese Betel, que es ese lugar al que el Señor nos llama y nos dice primeramente, ven a mi presencia, quédate aquí en mi presencia y aquí en mi presencia hazme un altar no en el que vas a venirme a pedir que te multiplique, porque no es Jacob el que le pide a Dios que lo multiplique, no es Jacob el que le dice a Dios, hazme grande, cámbiame este nombre. No, Dios llama a Jacob y lo llama para que venga a su presencia, porque tiene un propósito con la vida de Jacob. Hay un plan divino con la vida de Jacob. Entonces Dios le dice, levántate. Dios no va a levantarlo. Él se levanta como usted se levantó hoy. Y aquí es donde empiezan los avivamientos. En cada uno de nosotros personalmente. No pretendamos avivar a la gente en la iglesia si primero no hay un avivamiento en nosotros. Y sobre todo en ustedes y yo y todos los que estamos aquí como pastores, como hombres de Dios y mujeres de Dios, obreros en la viña del Señor. Levántate, y no es solo porque hoy nos hayan pedido que nos levantemos, eso tiene que ser una constante, ese Betel permanente 24/7 y estar allí y allí hacer un altar al Dios que le dice el texto, y haz allí un altar. ¿Y a quién le vas a hacer un altar? Al Dios que te apareció hace 20 años cuando huías de tu hermano Esaú. Levántate, sube a Betel, quédate allí.
El gran incidente de Siquén fue porque Jacob fue a Siquén en lugar de Betel, donde se suponía que debía estar. Nosotros a menudo terminamos en grandes problemas, enredados en el ministerio, en la obra, problemas que traen mucha dificultad, y no solamente a nosotros, sino para quienes nos rodean. ¿Y por qué? Por no ir a donde Dios nos dice que vayamos. ¿Cuál era la orden de Dios? Ven, sube a Betel, quédate allí. ¿Y por qué? Porque Betel es el lugar de la presencia de Dios, de la casa de Dios. Porque Betel es la cobertura. Y esto es algo importante, tener esa cobertura de Dios, tener esa presencia de Dios en todos los actos que hagamos. A veces nos independizamos de Dios. A veces dejamos a Dios ahí a un lado, como lo hizo Jacob. Jacob tuvo un encuentro, Jacob tuvo una experiencia, pero él pensó que ya lo tenía todo y se fue del lugar al que Dios le estaba diciendo, quédate allí. Hay un proceso todavía que no ha terminado contigo. Pasaron los años, pasó el tiempo, y de pronto Jacob se enredó en otros asuntos y se emproblemó. Entonces son las situaciones en las que nosotros tenemos que estar muy atentos, muy cuidadosos, porque queridos pastores que están aquí y sobre todo los que están iniciando y los que ya tengan cualquier cantidad de años de estar en este camino, en la misma vida natural, cuando nos sentimos seguros y ya muy hábiles, es cuando más peligrosas son las cosas. Cuando una persona está aprendiendo a manejar, es muy cuidadosa, muy pendiente de todo asunto, a veces hasta bastante tan despacito que uno dice, uy, pero qué lentitud. No, porque va teniendo cuidado, porque no es experto. Pero cuando nos sentimos expertos, que dominamos el ambiente, que dominamos el sistema, que nos las sabemos todas y un poquito más, entonces es allí donde vienen los peligros del descuido, de tantas cosas que nos pueden llevar a rodearnos de situaciones externas, internas, de dificultades que nos rodean y que rodean a quienes están a nuestro alrededor, por no ir a donde Dios nos dice que vayamos. Bueno, hoy estamos en medio de un ambiente mundanal, y cuando hablamos de ambiente mundanal, no solamente se refiere a los carnavales o a las parrandas de la gente en la calle, es ese sistema natural, mundano, que separa al ser humano, al hombre, a la mujer, del propósito al que Dios lo llama. Ven, sube, no hay tiempo. La gente hoy en las iglesias no tiene tiempo para Dios. Apurado y corriendo van a la escuela dominical. Y eso, no van todos los domingos, no se congregan todos los días que hay ayuno, oración, vigilia, etcétera. Y nos lleva a nuestra gente, y la lucha que tenemos con las congregaciones, todos, absolutamente todos, con ese ambiente mundano, con ese ambiente tóxico del sistema, del afán. Eso es mundanalidad. Afán, ansiedad, es mundanalidad. La avaricia, la desesperación, la ansiedad, todo eso. Y todo eso tiene que ver con lo que le pasó a Jacob, que fue llevado a separarse, a alejarse de Betel y se fue a Siquén.
En el capítulo 34 de Génesis no menciona a Dios una vez. Es uno de los capítulos más sórdidos en la historia de Israel. Génesis 35 es diferente. Menciona a Dios una y otra vez, más de 10 veces. Además, 11 veces más, que nombra como Betel, que menciona a Betel, que hay una connotación de la transformación en la vida de Jacob. El versículo 9 dice, Génesis 35:9, se le apareció otra vez. Se le apareció otra vez. ¿Quién se le apareció? ¿La Virgen? ¿El ángel? No. Dios a Jacob. Yo creo que este es un tiempo en el que Dios se nos está apareciendo otra vez. Y ayúdenos el Señor a tener la luz y la claridad para este avivamiento personal. Para este avivamiento que no tiene que ver en primer orden en números físicos de personas, ni la gran congregación, porque eso vendrá después, como vino ese crece y multiplícate declarado por Dios en la vida de Jacob. Hoy preocupan los números. Hay mucha gente que le preocupa, y eso no está mal, que uno se preocupe, pero eso no tiene que ser el primer ítem o el primer orden en nuestra vida. Lo primero que tiene que preocuparnos, y como pastores, obreros, líderes, miembros nacidos de nuevo, es nuestro avivamiento personal. Dios produjo primero en Jacob un avivamiento personal, de intimidad con Dios, de dependencia de Dios, de cobertura divina. Porque Jacob tenía mucha inclinación a una independencia, a un sentirse muy alto, pero Dios lo trae porque todavía había algo que Dios tenía que hacer en él. Y es allí donde dice el versículo 9, se le apareció Dios a Jacob a su regreso de Padán Aram y lo bendijo. Le dijo Dios, tu nombre es Jacob, pero ya no te llamarás, ni te llamarán Jacob, sino que tu nombre será Israel. Y lo llamó Israel. Ahí un encuentro, o un reencuentro, o un posencuentro, otra vez. El proceso no había terminado. Y el proceso de Dios no ha terminado con usted, ni conmigo tampoco. Dios sigue llamándonos a dependencia, a cobertura, porque nunca, mientras estemos en esta tierra, estaremos tan plenos para no estar en el Betel, para no estar en el proceso que continúa en nuestras vidas de transformación, de renovación, de seguir Dios bendiciéndonos para un propósito, para un plan, para una temporada fresca, nueva. Haz allí un altar. Regresa al Señor. Volver a un buen efecto, a un buen tiempo de cambios estructural en nuestra vida.
porque nos vamos acomodando a sistemas, a formas, y nos vamos sintiendo tan plenos y tan dotados y tan llenos ya, que podemos sentir que solo podemos hacer todo. Sin Dios, sin cobertura, sin dependencia. Pero si somos de Dios, Dios nos va a volver otra vez a llamar. Otra vez llamó. Y hay que estar muy atentos. Yo he estado en los últimos días, meses, muy atento a ese volver, a ese llamado de Dios. Yo pudiera decir, ya yo voy a tener 40 años de ministerio, ya yo soy una persona adulta, he alcanzado, he logrado, pero no pretendo, dijo Pablo, no pretendo haberlo alcanzado todo. No quiero sentirme autosuficiente en el que yo pueda decir ya, yo estoy sobre el bien y el mal, para nada. Tengo que seguir luchando, como cualquiera de ustedes, nuevos o medianamente o con mayores años que yo todavía en este caminar, y tener presente que el primer encuentro con Dios en Betel fue en tu vida un encuentro en el que Dios empezó una tarea que no ha terminado contigo y conmigo. Fue un punto a favor ese comienzo, ese inicio para Jacob. Pero Jacob se negó a pensar que él debería estar en el proceso, en la continuidad, en las manos de Dios. Ahora, más adelante de ese capítulo 35, encontramos un llamado de Dios a la purificación de Jacob y su familia. Entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que con él estaban: quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros y limpiaos, y mudad vuestros vestidos, y levantémonos y subamos a Betel. Aquí vemos a un Jacob involucrando a su familia. Y esto sí que es importante en nosotros, como siervos y como hijos de Dios, que procuremos la salvación, que procuremos la santificación, la pasión en nuestras vidas, pero que también afecte nuestra familia, afecte a los que están en nuestro entorno, sea la familia de sangre y carne o sea la familia natural. Levantaos, quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros. Mire que todo esto es el pedido de Dios con un hombre que todavía no le ha dicho crece y multiplícate, porque Dios primero nos procesa. Si estaremos preparados, si estaremos listos para soportar un crecimiento y una multiplicación descomunal. Si estaremos preparados mentalmente, físicamente, emocionalmente para sobrellevar un crecimiento y multiplicación como muchas veces pensamos y queremos, y cuando tenemos enfrente ejemplos o ministros o ministerios que son como unos referentes que quisiéramos ser así o más. Aquí hay un llamado: cambia, muda, límpiate, pasión por el altar, por la presencia, pero pasión por la santificación. Quita los dioses ajenos que hay entre vosotros. Los dioses ajenos no son San Agatón y Martín y Carmen. Los evangélicos tienen muchos dioses ajenos,
Hay muchas cosas que se han convertido en dioses ajenos. El ministerio puede ser un dios ajeno. El afán, la ansiedad, la desesperación por tener, por alcanzar logros, cosas materiales, aunque parezcan buenas ministerialmente. Muchas veces dejamos al Dios de la obra por ocuparnos de la obra de Dios. Y el Señor nos dice hoy: quitad esos dioses ajenos de delante de mí. Limpiaos, limpiaos y mudad. ¿Cuál o qué es lo que está en nuestro corazón? ¿Para qué yo quiero crecer y multiplicar? Y sobre todo multiplicarme, tener los cientos y los miles, o tener la mejor posición material. Que espíritu es el que me está moviendo. Que son los sentimientos que están en el corazón. Tenemos que revisarnos nosotros mismos y no nos engañemos a nosotros mismos. ¿Para qué yo quiero crecimiento y multiplicación? Porque el otro está más avanzado que yo y me lo quiero alcanzar por mi ego, por mi deseo natural de figurar dentro de el nivel de los miles, o de los cientos, o de los millones. Mudad vuestros vestidos. Levantémonos y subamos a Betel. Mire el llamado que le hace a su familia, a su entorno. Vestidos cambiados. Levantémonos, limpiaos, mudad vuestros vestidos. ¿Cómo están nuestros vestidos? Ya están desgastados, como la canción, cansado del camino, sin fuerzas he quedado, los vestidos gastados. Mire, hace como un par de años le cambiaron toda la vestimenta a los soldados y policías de Colombia. Y uno veía a unos soldados con unos vestidos ya todos casi rotos, pálidos, y aún el color le cambiaron a los policías. Le dieron kepi nuevo, botas nuevas, pantalones nuevos, vestidos nuevos. Lo mismo dice el Señor hoy a todos los que estamos aquí. Quiten los dioses ajenos delante de ustedes y que me los han puesto delante de mí. Limpiaos vuestras conciencias, vuestros corazones. ¿Qué hay en tu corazón? ¿Qué hay en mi corazón? ¿Qué está pasando allá adentro donde nadie entra? Solo el Espíritu Santo, solo el Señor. ¿Qué nos está incomodando? ¿Qué nos está oprimiendo en nuestra familia? Y perdóneme lo que voy a decirlo, pero a veces llegamos como payasos al púlpito. ¿Y por qué digo como payaso? Porque el payaso lleva el dolor por dentro, pero tiene que hacer moriqueta para que la gente esté alegre y se esté riendo. Y estamos sufriendo por dentro, pero como tenemos una investidura, como somos unos personajes, más que personas, nos olvidamos que somos personas primero. Y es con lo primero que Dios trata con Jacob, con su persona, con la persona de Jacob, con el Jacob, porque Dios quería moverlo, Dios quería cambiarle las vestiduras físicas, pero también las espirituales. Y Jacob, cuando entiende eso, lo lleva a su familia. Entonces Jacob dijo a su familia: aquí hay algo bien interesante que no sucede en ninguna carrera natural, profesional, comercial. Y es que el ministerio involucra a su familia directa o indirectamente. El ministerio involucra a su esposo, a su esposa, directa o indirectamente, a nuestros hijos, a nuestros nietos, a nuestra descendencia. Y no podemos bajar los brazos para que nuestra familia también entre con nosotros al proceso al que Dios nos ha llamado.
Y Jacob llama a la familia. Ya va entendiendo, ya va comprendiendo el nivel. Y le dice, quiten los dioses ajenos que hay entre vosotros. Limpiaos y mudad vuestros vestidos. Y levantémonos y subamos a Betel. Y haré allí un altar al Dios que me respondió. Y haremos, óigase bien, y haremos. No dice, y haré, yo les haré un altar. No, y haremos allí un altar al Dios que me respondió en el día de mi angustia. Aleluya. Y esta palabra llévela a su congregación. Llévela en estos días que estamos en el mes de la santificación. Multiplique, vamos a empezar a crecer, a multiplicar primero la palabra. Cuando crezcamos y nos multipliquemos en este ámbito que hoy Dios nos está hablando, entonces nuestras congregaciones no será un remolque que usted tendrá que tener y pelear con los líderes porque no le cumplen, porque no obedecen, porque no vienen a la evangelización, porque no lo apoyan. Vamos a involucrar a esta familia, pastor, pastora que estamos aquí. Vamos a decirle a esta familia de la fe, esa familia que tiene el nombre de que usted le puso a la congregación, tierra de avivamiento, fuego del cielo, llama ardiente, lo que sea. Esa es una familia. Y vamos a decirle en estos días, dejen los dioses que hay entre vosotros, dejen su distracción mundanal, dejen la ansiedad, dejen de estar corriendo y desgastándose en lo que no tienen que desgastarse. Vengan conmigo y levantemos altar a Dios. Vengan conmigo y limpiémonos. Vengan conmigo y mudemos nuestros vestidos. Vengan conmigo y levantémonos, subamos a Betel. Y le dice al Dios que me respondió en el día de mi angustia. Y ha estado, y oiga esto, y ha estado conmigo en el camino que he andado. Así dieron a Jacob todos los dioses ajenos que había en poder de ellos, y los zarcillos que estaban en sus orejas, se despojaron de todo. Y Jacob los escondió debajo de una encina que estaba junto a Siquén. Quitad los dioses ajenos que están entre vosotros y limpiad. La familia de Jacob solamente tuvo derechos con Dios después de que Jacob los tuvo. De nuevo, esto nos muestra, amados, que los hombres tienen tremendos roles de liderazgo en la familia. De nuevo nos muestra que como autoridad, hombre o mujer que usted es, en cabeza de su familia de sangre y carne y en cabeza de la congregación, un hombre que resiste a Dios verá el mismo efecto en sus hijos. Un hombre que hace el bien con Dios, se ve el efecto en su familia también. Un hombre que se mete con Dios verá el efecto en su congregación. Un hombre que muda sus vestidos, que cambia, que muda, que transforma personalmente, que se levanta, que sube a Betel, lo hará a su iglesia, lo hará a la congregación, lo hará a la familia, lo hará a la ciudad. Dios obrará. Que el Señor nos ayude cada día. La protección de Dios para Jacob cuando vino a Betel. Cuando estamos en Betel, en la obediencia, en la sujeción, en el propósito de Dios, tenemos protección de Dios. Tenemos cobertura de bendición.
Y es entonces cuando viene sobre Jacob en el capítulo 35, verso 11. Después de todo lo anterior, también le dijo Dios: yo soy el Dios omnipotente, el Shaddai. Crece y multiplícate. Wow. También le dijo Dios, después de todo eso, después de la demanda, viene la oferta de Dios, viene la bendición de Dios, viene el fluir de Dios, viene la cosecha, viene la cobertura, el empoderamiento, la unción del crecimiento y la multiplicación. Yo soy el Dios omnipotente. Crece y multiplícate. Una nación y un conjunto de naciones saldrán de ti, y reyes saldrán de tus entrañas. Que el Señor nos siga bendiciendo y nos ayude en esta nueva temporada. No digo en este nuevo año, en esta nueva temporada. ¿Cuál temporada, pastor? En la de regresar a nuestro Betel, de preocuparnos por levantar ese altar. Haz allí un altar al Dios que te apareció, para recibir después la bendición. Y le dijo otra cosa: crece y multiplícate. El anillo del compromiso de Dios, el anillo de matrimonio. ¿Cuándo se crece? Cuando uno contrae matrimonio con la esposa o el esposo. ¿Cuándo se multiplica? Ahí, cuando haya una unión, un hombre y una mujer, un hombre y Dios, y todos los que con él están. Señor, gracias te doy por esta palabra en esta mañana, que ha salido de tu corazón totalmente, que tú hoy, Dios, la traes para nuestro bienestar personal. El Dios omnipotente, el Dios que es conocido por su fidelidad y habilidad para cumplir sus promesas, porque Él sí las cumple. Nosotros somos infieles, nosotros fallamos, nosotros nos aislamos, nosotros somos desagradecidos, Señor, pero tú eres el Dios omnipotente. Eres el Dios conocido como fiel y con la gran habilidad. No tienes problemas, Señor, para cumplir tus promesas a Jacob, a Abraham, a Isaac. Y no se quedó allí. Esta orden que ya le había sido dada a Jacob, Él la da a cada uno de sus hijos, y sobre todo sobre aquel muchacho llamado José, a quien también le declara esa promesa. Le ordena también que fuera fructífero, que se multiplicara. Hoy, como padre, Señor, no por voluntad humana, como anciano en esta iglesia cuadrangular, no por voluntad de hombre, sino tú, Señor, hoy declaro bendición, como la declaró Jacob sobre sus hijos, sobre su descendencia. Que todos y cada uno de tus siervos y tus siervas crezcamos en la búsqueda, en la llenura, en el volver a ese altar otra vez. Señor, en este momento declaramos en el nombre de Jesús que este decreto, que esta orden tuya, que esta bendición nos baña a todos, de crecer y de multiplicarnos. En el nombre de Jesús, tengamos esa vida fructífera en esta nueva temporada. Gracias, Señor. Amén, amén y amén. Muchas bendiciones. La paz de Dios sobre sus vidas. Shalom. Gracias damos al Señor
Aleluya. Levante sus manos allí donde está y dígale: Señor, yo soy un altar. Yo soy un altar. Ese altar donde tú puedes morar, Señor. Ese altar del que hablaba el pastor, Señor. Tu corazón sea un altar de aquí en adelante, unido con el Señor, unido con Cristo. Que tu corazón se una a Él, que tu corazón se case con Él, que tu corazón sea uno con Él, que tu espíritu, oh Dios mío, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Señor, gracias, gracias, gracias por esta zona, gracias por cada persona conectada en diferentes lugares, Señor, donde nos encontramos. Somos un pueblo, Señor. Somos un pueblo delante de ti, Señor, adorándote, anhelando tu presencia, anhelando que tu espíritu venga, anhelando un avivamiento, anhelando un derramamiento del espíritu, anhelando, Señor, no tanto las multitudes, anhelando más tu presencia, anhelando que podamos tener tu espíritu en medio nuestro, en nuestros hogares, en nuestras casas. Señor, se vaya la tristeza, la depresión, la angustia, la agonía. Se vaya, Señor, todo lo que, Señor, está dañando mi comunión contigo. Se vaya de nuestros hogares, se vaya de nuestro corazón, Señor, esos dioses ajenos. Se vaya, Señor, que tu presencia queme todo, tu fuego en esta hora. Todo el que está conectado, todo el que está en una clínica, sea sano en el nombre de Jesús. Todo el que tenga dificultades mentales, problemas, Señor, problemas psicológicos, todo el que esté viviendo momentos difíciles, problemas, situaciones, Señor, tú vienes, Espíritu Santo, tú vienes a quemar, a consumir, tú vienes, Dios mío, a traer vida, tú vienes a fortalecer, tú vienes a dar crecimiento, Señor, en todas las áreas de nuestra vida. Amado, yo deseo que tú seas prosperado, dijo el apóstol. Así también como prospera tu alma, que a la medida que prospere tu alma, a la medida que sea sana tu alma, a la medida que esa alma busque al Señor, crezca en el Señor, a la medida, así también vendrá el crecimiento en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Señor. Bendice al apóstol Caleb. Llénalo de vida, de salud, Señor, de mucha salud, Señor. Te lo pedimos en esta hora. Rodéalo, rodea su cuerpo, dale nuevas fuerzas como el águila, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias damos al Señor en esta hora. Gracias damos al Señor. Cami, bájale un poco ya. Gracias damos al Señor por este buen tiempo, por este buen primer día. El Señor ha estado aquí en este lugar. Hemos tenido un buen problema. Se ha quedado mucha gente por fuera, pero hoy trataremos de solucionar para que mañana todos los que no pudieron entrar hoy a este altar maravilloso de la zona 1 podamos estar todos juntos aquí en este lugar. Aleluya. Mañana a la misma hora, 5 de la mañana, la profeta María Teresa de Fernández, que también es apóstol, ella estará con nosotros en la palabra, así que no se pierda. Son 3 días de ver la gloria de Dios, de aprender, de tener ese conocimiento que nos va a llevar al crecimiento y a la multiplicación que tanto deseamos, a esa fructificación
En el nombre poderoso de Jesús, les bendecimos donde quiera que se encuentren. Hoy está Estados Unidos, hoy está Brasil, no sé qué otro país está, pero aún las naciones, Dios nos ha entregado esos lugares para poder conquistar. Así que en el nombre de Jesús, Dios les guarde, Dios les bendiga a todos, a cada pastor, a cada congregación, cada persona. Les despedimos, les amamos en el nombre poderoso de Jesús. Y hoy el Señor les guarde, les bendiga, les libre de todo mal, de todo peligro, y haya un buen ambiente en tu trabajo, en tu casa, donde quiera que te encuentres, en tu congregación. El Señor añada 1000 bendiciones en este maravilloso tiempo de 3 días. Amén y amén. Dios les guarde y Dios les bendiga. Bye, bye. Mañana a la misma hora. Shalom, shalom.